Amigos de Colombia y Latinoamérica, nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy tengo el gusto, el honor, el placer de tener una mujer muy bella, carismática, una hermosísima barranquillera que gracias a Dios hemos tenido el gusto para ustedes tenerles aquí nada más ni nada menos que a Natasha Claus y para mí es un placer y un honor tenerte aquí en el set. Natasha, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por lo hermosa Barranquilla. Ya lo sabemos, eso ya lo sabíamos. Natasha, hablemos un poquito de muchas cosas de orígenes y demás. Eres barranquillera, con padres uruguayos, con abuelos Lituanos. lituanos. ¿Qué es esa mezcla tan impresionante en tu vida y tú estar y quedarte aquí y que tu mamá Sí, también se quedara aquí en Colombia? pues bueno, a ver, primero mis padres son uruguayos, vinieron o sea, se conocieron en Uruguay, mis abuelos lituanos por el lado de mi papá, y bueno, se conocieron en Uruguay en la época en la que emigraron, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, o sea, tú puedo hacerte todo el Como la recuento mía. histórico. Y listo, entonces mi papá trabajaba, no sé si tú recuerdas, hace muchos, muchos años, un almacén que se llamaba El Tía, o todavía existe, Existe, en pocos el centro. almacenes, pero todavía los hay, que Bueno, era la que cadena, era la como decir, cadena de hoy el éxito. almacenes, como decir hoy el éxito, y en Uruguay, en Argentina y en Perú se llaman Tata, Tata, de sí. unos judíos. Entonces él era el gerente de esos almacenes, entonces lo trasladaron de Uruguay, Perú, Perú, Colombia. Colombia estuvimos pues vivieron en Bogotá, luego Bogotá, Cali, y yo nací en Cali, sabes que la mezcolanza empieza desde ahí. Yo nací en Cali, o sea, mi cédula dice Cali Valle, Tu partida de bautizo. todo, o sea, cuando yo tengo algo, tengo que llamar a mi amiga caleña y decirle, vea la tal notaría, el registro tal, tal, que mi registro está allá, bueno. Y como a los 4 años, Barranquilla lo trasladan para Barranquilla el mismo almacén. O sea, Te vas hace chiquitica a cuatro criarte a años. Barranquilla. Y me crié en Barranquilla, o sea, de los 4 hasta En los... Barranquilla me quedo y te Total. quedaste. Y me quedé, y mis papás viven en Barranquilla, y mi poca familia que tengo acá, que es mi hermana, mi hermano, y mis sobrinos viven pues mi sobrino vive acá, pero pues todo es Barranquilla. Bueno, y el tema de los abuelos lituanos, imagínate Divino, yo semejantes quiero ir a distancias conocer tan... Lituania algún día. ¿Y qué pasó con tus abuelos? ¿Están vivos? ¿Existen? No, 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 yo no alcancé a conocer a ninguno de los dos, es más, nada, ni por el lado de mi papá, ninguno de los dos abuelos, ni por el lado de mi mamá sí conocí a la abuela y al abuelo también estaba muy chiquitica, pero por el lado de mi papá no, no los conocí. Y los Tengo lituanos eran recuerdos, por parte de papá, pero sí, uruguayos también por parte de mamá. o sea, por el lado de mi mamá todos uruguayos, obviamente descendencia vasca, española, porque te digo obviamente porque Uruguay fue un país de mucho inmigrante, entonces venían, todo lo que salía de Europa llegaba y era un buen puerto Uruguay, porque es puerto, entonces por eso hay como tanta mezcolanza. Te has metido en el tema de las artes porque ser actriz es un tema bastante artístico y pienso que no cualquiera lo es. Bueno, hoy en día muchos lo son porque quieren, Mucho. pero no porque tienen realmente el talento. Y empezaste con el tema de las danzas y desafortunadamente una cirugía te impidió seguir. ¿Qué Ajá, pasó sí, ahí? O sea, ¿querías tú dedicarte al tema de la danza 100%, profesionalmente? 100%. ¿Y Yo existía en esa época la posibilidad de ser actriz como India? ¿O era solo no danza? tengo ni idea porque no estaba dentro de mis posibilidades, ni siquiera cercanas. O sea, yo creo que la que me impulsó a estudiar actuación fue mi mamá. Porque mi mamá toda la vida ella me decía que ella estaba en Atahualpa del Yopo, es una escuela muy conocida en Uruguay de teatro, y en la época de mi mamá ser actriz sí que era ser prostituta. O sea, Total. no había opción. En la época, antesito, bueno, como que pero en esa época si tú eras actriz eras puto, o sea, no había nada que hacer. Entonces, evidentemente ella iba a escondidas al teatro y todo, entonces yo creo que Y ella quería tenía meter a su... la hija en el cuento. Claro, porque es que yo lo único que yo quería era hacer baile. Yo me gradué, estudié como desde los 5 años en la escuela de Lora Peña y me gradué a los 17 del colegio y de la escuela y me vine aquí a tocar las puertas donde Sonia Osorio porque mi sueño era trabajar en el ballet profesional. Y lo hice y me inscribí y me aceptaron y ya empezaba a trabajar todo bien y entonces la cirugía de rodilla y yo dije, pues no, bueno, aplazo el estudio 7 meses. Y no, el médico me dijo, no, no, no puedes volver a bailar. Y yo dije, no, me dijo, no, sí puedes volver a bailar. Y yo, sí, seguro. Sí, no, empecé baile profesional. ¿Cuántas horas de entrenamiento? 7 horas diarias. Ah, no, mía. No, no hay nada que hacer. Abandémoslo. En 5 años tienes un problema de caderas, de desgaste. Y yo, o sea, claro, entonces fue como, entonces me devolví para Barranquilla. Fueron como muchas transiciones. Y ahí terminé la actuación. Estudié comunicación audiovisual Audio, sí. y comunicación social en la Javeriana. Como muy hormiguita, como me dice mi mamá, siempre tratando de hacer cosas y aprender. Y ya cuando toqué la actuación,
ahí dije, ok, ya, porque sabes que me sentía como que no, la pasión no la iba a volver a encontrar en mi vida. Pues estaba muy chiquita, fueron como muchos golpecitos así como muy rápidos, para mí eran golpes, pues porque tenía un objetivo en mi vida y quería hacer eso. Pero cuando comencé en la escuela de Paco Barrero, Estudio 21, pues no, yo ya, ahí ya, me volví a sentir lo que sentía en el escenario. Más infinidad de talleres con Victoria Hernández que también te ayudaron a formar. Sí, hicimos un taller muy largo, o sea, la verdad empezó con un montaje de una obra de teatro que era Bodas de Sangre de Lorca, y ella le dio porque quería hacer una versión, pues como hacer una adaptación que se llamaba Vampiros, una cosa bastante loca, ¿ok? Pero eso fueron 2 años, o sea, divina, esos fueron 2 años en los que realmente se convirtió en una escuela, porque como esto era, y ensayábamos y con los tiempos que teníamos cada uno, nos dábamos, y 2 años, montando algo que no se dio, pero que para mí fue una escuela maravillosa. Claro, una formación. Fue una formación, o sea, gratis además, porque delicioso. Natasha, yo me pregunto con actrices como tú, hablo de tu nivel profesional tan alto, y no porque estés aquí en este set, sino porque realmente, gracias a Dios, hemos tenido el gusto de tener siempre aquí en la vida de actores de nombre muy alto y de un target bastante importante, y es a qué se debe que Natasha Klaus siempre esté ahí. Yo sé que tu profesionalismo, el carisma tan grande que tienes, pero la competencia está tan grande hoy en día, hay tan pocas producciones y tantos actores, que hace que Natasha Klaus no deje de trabajar. Has estado en infinidad de producciones y hemos tenido producciones tanto colombianas como extranjeras, que ya vamos a hablar un poco de eso. No sé qué decirte. Yo creo que tú acabas de decir algo. Independiente, primero uno tiene que tener un equilibrio en la vida, ¿ok? Tú puedes tener una trayectoria, tú puedes tener un nivel, y evidentemente por eso vale tu trabajo, porque como yo siempre, digamos que hoy en día si me pongo a negociar frente a un productor, que no tengo ningún problema, yo le digo, no es solamente un nombre, es que mi trayectoria da que a usted le rinda un día de grabación el doble. Entonces usted verá, ¿no? Pague poco, invierta más tiempo, o pague bien y le rinde y realmente es productivo. Si tú te das cuenta, esa es la diferencia que tenemos en el mercado de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos a los primeros nombres, y en México pasa lo mismo, que no es muy lejos, los primeros nombres son los primeros nombres. O sea, y no son porque, o bonitos, no, porque todo lo contrario, es una industria un poco fuerte, y donde tú no entres y te mantengas, ¡fum!, te vas para abajo. Hay diversidad para desarrollarte en otras cosas, pero igual te vas para abajo. Entonces aquí, y en el caso de uno es como lograr el equilibrio. Entonces, ¿qué pasó con los primeros nombres en algunas ocasiones? Primero, o vienen de la generación de podemos hacer lo que se nos dé la gana, o vienen de la generación de somos divos, y entonces valemos porque es que ese es el valor que yo me di, ¿sí? Entonces, un equilibrio, para poder tener esa continuidad, es un equilibrio, es a lo que voy. No acabas de decir una palabra muy clave, divos. Tengo la gran oportunidad de conocerte hace muy poco y descubrir mucho del ser humano que eres. Y veo que tienes de todo menos de diva. Y eso es algo que también yo creo que influye mucho en un artista en la televisión colombiana. Pienso que aquí hay artistas muy buenos, muy divos, muy divas, y otros igual de buenos o mejores y cero divos como tú. ¿A qué se debe también eso, que no te raye el tema de ser Natasha Klaus, que ya es una marca, ya no es un nombre con apellido, sino es una marca registrada que sí, todo un pueblo colombiano, claro que sí, porque todo el mundo ya sabe quién es Natasha Klaus, y que tú seas una persona del común, fresca, en regalarle una foto, en ser querida con todo el mundo, de dar un abrazo, un beso, sé que es parte de tu esencia, pero ¿cómo manejas esa parte? Yo no sé, creo que en la época en que de pronto hubo como esa posibilidad de montarte en la película, porque creo que son películas en las que nos montamos, sí está en la esencia de uno, evidentemente, pero digamos que en mi registro yo no vine a aprender eso. O sea, es como que no me costó trabajo no montarme en esa película, antes todo lo contrario, me faltó un poquito montarme para ciertas cosas, y después pues te explicaré por qué si podemos. Pero sí hay momentos en los que, y sobre todo en ciertos mercados, sí necesitas ser un poco divo, porque si no te aplastan. Entonces, en el momento en el que yo podía montarme en esa película, pues mi personalidad no daba para eso, y yo ya era mamá. Entonces, yo creo que el 80% de lo que hizo que yo no me montara en esa película es ser mamá, porque sí te da otro pesito. O sea, fui mamá chiquita, entonces te da otro peso, como digo yo en la cola, o sea, te da otra raíz en la tierra, y entonces Otro aplome. otro aplome diferente que no lo percibes.
Dices, tu hija, tienes dos hermosísimas hijas. ¿Cómo has manejado el tema de ser madre, esposa, tener un hogar, dedicarte a tus hijos, que eso también desgasta, quita mucho tiempo? Mucho. Y estar en un montón de producciones que no pude aprendérmelas, casi nunca me las puedo aprender, porque son tantas que ahorita vamos a hablar de un montón de producciones. ¿Cómo manejas esas dos etapas de la vida que son tan diferentes y las cuales de las dos tienen igual de responsabilidad? Pues, a ver, es fregado. O sea, realmente, ahora, por ejemplo, que estoy sin pareja, cuando Isabel, que estaba pequeña, estaba pues casada, entonces eso también facilita porque estás del trabajo a la casa, tu esposo, tu hija, y como soy extremadamente hogareña, para mí no era un sacrificio hacerlo. Siendo chiquita igual siempre fui muy hogareña, entonces quedarme en la casa, ver una película, arrunche, menos, o sea, cine, o sea, todos los planes de familia para mí son perfectos. El tema duro comenzó ahora, después de la separación, porque claro, ahí sí dices tú, ¿no? Empiezas a ser mujer, ¿no? De alguna forma, y pues A nada. doblarte más. Sí, es un exactamente, tienes que doblarte de otra forma. También tienes la ventaja, pues, que al estar separada, la buena relación que yo tengo con mi expareja, entonces, pues, también puedes decir, colabórame, quédate aquí, yo salgo, yo voy y tal. Pero, por ejemplo, el hecho de volver a rehacer la vida con otra persona, el día que vuelva a enamorarme y me case. ¿Y pues, estás con el corazón abierto para esperar ese ser humano? Sí, sí, total, o sea, en sintonía total. Yo creo en el amor 100%, creo en el alma, no en tanto el alma gemela como tal, porque creo que el alma gemela te viene a enseñar cosas muy duras y ya pasé por esas. Compatibilidad. Pero sí en la compatibilidad, entonces al 100. Mientras seguimos descubriendo esta hermosísima mujer, vamos a una pequeña pausa comercial, por favor, no se muevan, se los pido porque ustedes no se pueden perder aquí en la vida de Natasha Claus.